Hola, gracias por conectarte hoy. Sabemos que este mensaje puede hablarte de una manera especial y oramos para que no solo te inspire, sino también te anime a seguir a Jesús cada día más. Quizá incluso venga a tu mente alguien que necesita escuchar esta palabra. Compártela con esa persona. Y si eres parte de nuestra familia online, recuerda suscribirte para seguir recibiendo cada enseñanza. También queremos agradecer a todos los que oran por nosotros y apoyan esta misión. Gracias a ustedes, miles de vidas están siendo alcanzadas con el mensaje de esperanza de Jesús. Disfruta del mensaje y que Dios te bendiga. Así que ya que estás ahí, quiero contarte que el día de hoy tenemos un pasaje donde Jesús habla acerca de algo que nos afecta a todos nosotros. Nos afecta a todos nosotros porque es un pasaje donde se habla acerca de nuestra relación con las pertenencias, con las cosas de nuestra vida. Jesús tiene algo que decir acerca de cómo nos relacionamos con nuestro entorno, específicamente hoy en el aspecto de nuestra relación con las cosas de esta tierra, o como Jesús lo llamaría, con los tesoros de este mundo. Y quiero que consideremos también que vivimos nosotros en una cultura, en una sociedad donde ciertamente hay una obsesión quizá con el sentirnos seguros, con asegurar el día de mañana, con asegurar el dinero, con asegurar la estabilidad, con asegurar el control, con asegurar tu independencia, que desde pequeños, ¿no?, se nos enseña a que la vida gira en torno a acumular, a proteger, a retener, a resguardar lo que tenemos, ¿no? Pero Jesús, aquí en el Sermón del Monte, en el corazón del Sermón del Monte, donde vamos a estar hoy, nos dice exactamente lo contrario. Hoy día, en este pasaje, Jesús va a decir algo que quizá hemos nosotros escuchado antes. Jesús va a decir la frase: no acumulen tesoros en la tierra. No acumulen tesoros en la tierra. Y es importante mencionar que este pasaje no es necesariamente un consejo financiero. O sea, Jesús no está asumiendo la postura de un gurú de finanzas. Tampoco es un discurso motivacional. Jesús no es un coach, ¿no? Tampoco es psicología para manejar la ansiedad, a pesar de que Jesús habla acerca de las preocupaciones. Lo que Jesús está presentándonos en este pasaje es una invitación para que tú y yo consideremos el redefinir nuestro sistema de valores. Para que nosotros busquemos redefinir lo que es la seguridad, lo que es la verdadera riqueza. ¿Por qué nos sentimos preocupados muchas veces en la vida? ¿De dónde viene nuestro sentido de confianza, de seguridad para el futuro? Jesús nos llama a vivir como discípulos de Él, en el reino que Él nos ofrece, aquí, ahora, con lo que voy a decir es el título de nuestro estudio el día de hoy. Nos llama a vivir con un toque ligero y con un agarre fuerte. Nos llama a vivir con un toque ligero y con un agarre fuerte. Con un toque ligero sobre las cosas de esta tierra y con un agarre fuerte del reino de Dios. Así que vamos a leer Mateo 6:19 en adelante y luego oramos y lo consideramos juntos. Acompáñenme por favor a la lectura. Dice Mateo 6:19: no acumulen para sí tesoros en la tierra, donde la polilla y la herrumbre destruyen, donde los ladrones penetran y roban, sino acumulen tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni la herrumbre destruyen y donde ladrones no penetran ni roban. Porque donde esté tu tesoro, allí estará también tu corazón. La lámpara del cuerpo es el ojo. Por eso, si tu ojo está sano, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo está malo, todo tu cuerpo estará lleno de oscuridad. Así que si la luz que hay en ti es oscuridad, ¿cuán grande será la oscuridad? Nadie puede servir a dos señores, porque o aborrecerá a uno y amará al otro, o apreciará a uno y despreciará al otro. Ustedes no pueden servir a Dios y a las riquezas. Por eso les digo, no se preocupen por su vida, qué comerán o qué beberán, ni por su cuerpo, qué vestirán. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que la ropa? Miren las aves del cielo, que no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros, y sin embargo, el Padre Celestial las alimenta. ¿No son ustedes de mucho más valor que ellas?
¿Quién de ustedes, por ansioso que esté, puede añadir una hora al curso de su vida? Y por la ropa, ¿por qué se preocupan? Observen cómo crecen los lirios del campo. No trabajan ni hilan. Pero les digo que ni Salomón en toda su gloria se vistió como uno de ellos. Y si Dios así viste a la hierba del campo que hoy es y mañana es echada al horno, ¿no hará Él mucho más por ustedes, hombres de poca fe? Por tanto, no se preocupen diciendo qué comeremos o qué beberemos o con qué nos vestiremos. Una frase muy apropiada para estas épocas navideñas, ¿no? Porque los gentiles, dice el verso 32, buscan ansiosamente todas estas cosas. El Padre Celestial sabe que ustedes necesitan todas estas cosas. Pero busquen primero su reino y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Por tanto, no se preocupen por el día de mañana, porque el día de mañana se cuidará de sí mismo. Bástenle a cada día sus propios problemas. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra. Gracias por los consejos que nos das, los principios que nos muestras, la forma en cómo corriges las desviaciones de nuestro corazón a través de estos principios. Ayúdanos a entenderlos para poder aplicarlos. Danos la oportunidad de tener un encuentro personal contigo a través de tu palabra, tu espíritu, a través de esta obra que estás haciendo en nosotros. Y en los próximos minutos también te pedimos que renueves nuestro entendimiento. Y te agradecemos por esta oportunidad de estar aquí reunidos en tu nombre y oramos también en tu nombre. Amén. Amén. Muy bien. Este pasaje está dentro de un contexto, como hemos venido diciendo todas estas semanas. Y el contexto es que Jesús está dando una enseñanza a sus discípulos, a las multitudes que están reunidas alrededor de él, sobre lo que significa tener una justicia mayor. Acordémonos que toda esta discusión del Sermón del Monte tiene una premisa básica. Creo yo que hay una idea que es como el hilo conductor de todo este pasaje, de todo el Sermón del Monte. Hay una idea, una premisa, una tesis que Jesús estaba tratando de compartir, enseñar a sus discípulos, a la gente que está escuchándolo. Y ciertamente a nosotros también por medio de la Biblia hoy, ¿no? ¿Y cuál es? ¿Cuál es la premisa básica? ¿Cuál es la tesis principal del Sermón del Monte? Creo que se encuentra en esa frase, en ese reto que Jesús dio a sus discípulos cuando les dijo: de cierto les digo que a no ser que ustedes tengan una justicia mayor a la de los escribas y fariseos, de cierto les digo que no entrarán en el reino de los cielos. Entonces este reto sonaba como algo imposible y de repente hasta a nosotros nos puede sonar como algo imposible, porque ya hemos dicho en veces anteriores que tener una justicia más grande que la de los escribas y fariseos, una justicia mayor, suena como algo imposible, en tanto que en esa cultura los escribas y fariseos eran los profesionales de la religión, eran los más, los ya no ya, ¿no? Esos eran, así se decía en mi época, ¿no? Los ya no ya, ¿no? Como si fuera yo tan mayor, ¿no? Pero la cosa es que era como que lo más alto, pues, de la cultura religiosa de esos días. Eran los que se había memorizado minuciosamente la ley, la Torá, la ley, los profetas, las escrituras hebreas. Eran los que trataban de cumplir con un alto nivel de rigurosidad de estas leyes. Y entonces eran conocidos los escribas y fariseos por ello, por ser personas, vamos a decir, justas delante de la ley, porque hacían todas estas cosas. Entonces Jesús dice a un pueblo, a un grupo de personas que no tenían ni los medios ni el acceso a este tipo de entrenamiento, a este tipo de crecimiento teológico, por así decirlo, ¿no? No tenían acceso a ello como los escribas y fariseos. Y a ellos les dice, ustedes tienen que tener una justicia mayor que la de ellos, los profesionales. Y entonces es como, ¿cómo se supone que hago eso? O sea, ya fuimos todos, vamos a la casa, ¿no? Porque no hay más que hacer aquí, ¿no? Entonces Jesús, en el resto del Sermón del Monte, que es todo el Sermón del Monte, explica qué cosa es, cómo se ve, cómo obtengo
¿Cómo practico una justicia mayor a la de los escribas y fariseos? Y entonces hemos dicho que el Sermón del Monte tiene 3 partes: una introducción, un cuerpo principal y una conclusión. La introducción son las bienaventuranzas, 9 enunciados que describen al tipo de personas que están escuchando a Jesús en este momento. Los que no tenían voz ni voto en esta sociedad, los oprimidos, los que sufrían, aquellas personas que eran de cierta manera víctimas de un sistema que los oprimía. Y Jesús dice: a ustedes se les está ofreciendo, acercando el reino de los cielos. El reino de los cielos se los estoy ofreciendo a ustedes, los candidatos menos probables de esos días, no a los escribas y fariseos, a ustedes. Entonces, empieza con esa introducción y luego empieza pues el cuerpo central del Sermón del Monte. Y tiene 3 partes, porque Jesús entonces comienza a explicarnos cómo se ve, qué cosa es tener una justicia mayor a la de los escribas y fariseos. Y la primera parte la vimos hace algunas semanas. Jesús habla acerca de cómo tener nuestra relación, o cómo, mejor dicho, cómo relacionarnos con la ley y los profetas. Entonces, la primera parte del sermón habla acerca de la relación que el discípulo del reino, ¿no?, el discípulo de Jesús, tiene con la ley y los profetas. Y es por eso que cita 6 ejemplos en esa parte de cómo habían interpretado la ley en esos días. Y Jesús dice: es que los escribas y fariseos dicen esto acerca de la ley, pero yo les digo que es así. Entonces Jesús lleva a la esencia, lleva a las personas a la esencia de la ley, no a la obediencia externa, sino a entender la naturaleza, la esencia, la razón de ser de esas cosas. ¿Por qué Dios había establecido esas leyes y cómo poder cumplirlas en su manera más esencial? 6 ejemplos de cómo se relacionan los discípulos con la ley y los profetas, no como los escribas y fariseos de la boca para afuera, sino del corazón. La segunda parte tenía que ver con cómo nosotros nos relacionamos con nuestras prácticas espirituales. ¿Cómo hacían? ¿Qué se supone que hacían? Porque los escribas y fariseos eran conocidos por ser personas muy disciplinadas. Tenían disciplinas, prácticas que hacían semana tras semana, día tras día, y eran conocidos por ello, por su generosidad, por dar limosnas, por su vida de oración, su oración pública, por ayunar, que sería afligir su cuerpo públicamente para que la gente sepa que ellos eran personas que estaban buscando en serio a Dios. Y Jesús entonces habla en esa sección y dice: es que ser generoso, orar y ayunar son cosas buenas que deberíamos hacer, pero no así. Y entonces Jesús nuevamente va a la esencia de esas disciplinas, de esas prácticas espirituales. Nuevamente, el contexto general es responder a la pregunta: ¿cómo se ve una justicia mayor a la de los escribas y fariseos? Entonces, la primera parte nuevamente tiene que ver con la ley y los profetas. La segunda parte tiene que ver con nuestras disciplinas espirituales. Y esta tercera y final parte comprende varias cosas, porque comprende, donde estamos ahora, nuestra relación para con Dios, para con los demás y para con nuestras cosas. Entonces, eso es hacia donde vamos a ir mientras que vamos terminando entre esta y la próxima semana esta serie en el Sermón del Monte. Nuestra relación con Dios, con los demás y con nuestras cosas, con nuestras pertenencias. Entonces, Jesús empieza diciendo: no acumulen para sí, en el verso 19, tesoros en la tierra. No acumulen tesoros en la tierra, ¿no? Ahora, no sé si te has puesto a pensar, ¿por qué es que Jesús tiene algo que decir sobre cómo nos relacionamos con nuestras cosas? ¿Por qué es que nos indica, nos habla tanto Jesús sobre esto? Porque de hecho, cuando miras la extensión de lo que abarca las palabras de Jesús en el texto sobre este tema versus los temas anteriores, hay más aquí. O sea, Jesús habla más extendido, o por lo menos Mateo nos cuenta una narrativa más extendida sobre este punto que sobre los demás. Y en parte creo que es porque esto tiene algo que ver con nuestra experiencia diaria, con nuestra esencia como personas. ¿Por qué es que Jesús habla de no acumular tesoros en la tierra? Acumular tesoros. Quiero que nos estacionemos un ratito en esa frase. Acumular. Hay una serie, ¿no? Había una serie muy popular que hablaba de los acumuladores compulsivos. Y creo que ese es un extremo, y un extremo a veces clínico, que creo que no es el caso. Pero está hablando de esa tendencia
a poder derivar tu sentido de seguridad, de control de tus cosas, de las cosas que tienes. Piénsalo. Cuando tú logras conseguir, logras cubrir tus necesidades diarias, tus necesidades de hoy, ¿verdad? Hoy día estás bien. ¿Qué pasa con el excedente? Muchas veces ese excedente lo guardamos para mañana. Y entonces, yo, si logro cubrir mis necesidades de hoy, puedo entonces comenzar a preocuparme por las de mañana y así comenzamos a acumular. ¿Por qué? ¿Por qué hacemos eso? Porque queremos estar bien, queremos sentirnos seguros, queremos estar en control, queremos tener esa seguridad. Y entonces, como decía al principio, la sociedad, la cultura, y no solamente aquí afuera, sino también aquí adentro, existe una presión que sentimos para poder acumular o atesorar, ya sea riquezas que significan muchas veces seguridad. Entonces Jesús está confrontando una cosmovisión. No solamente está hablando acerca de una acción, la acción de acumular tesoros. Está confrontando una forma de ver el mundo, una forma de mirar el mundo en el que vivimos y cómo nos relacionamos con él. Jesús entonces está buscando que nosotros consideremos de dónde derivamos nuestro sentido de seguridad en la vida. Seguridad. Acumular tesoros. Hay un juego de palabras aquí, acumular tesoros, que si lo tradujéramos un poco más literalmente podría ser atesorar tesoros, que casi suena como una redundancia, pero eso es lo que tiene el lenguaje original. Atesorar tesoros. No atesores tesoros en la tierra, ¿no? Y lo que está haciendo Jesús está mostrándonos que hay esta tendencia en nosotros, ¿no? De poder asignarle un valor inadecuado, indebido, a cosas que verdaderamente no lo tienen, ¿no? ¿Por qué es que hacemos eso? Ya hemos dicho, porque buscamos un sentido de seguridad. Pero piénsalo, hay dos cosas que pasan en este mundo cuando se trata de nuestra relación con los demás, o mejor dicho, con nuestra relación con las cosas, ¿no? Uno es que muchas veces le asignamos un valor demasiado alto a cosas que no lo tienen, ¿no? Y por eso entonces queremos conseguir y trabajar para eso, porque le hemos asignado un valor muy alto a las riquezas, a las pertenencias, a las cosas que tenemos. Entonces, eso hacemos por un lado. Hemos asignado un valor. Y hemos asignado un valor muy alto a algo que verdaderamente no lo tiene. Ya te voy a explicar por qué, o por qué Jesús dice que no. Pero lo otro que hacemos es que de esa asignación de valores, ¿no? O sea, yo pongo un valor muy alto sobre esto, sobre estas cosas, y por eso las quiero, y por eso las acumulo, y por eso las guardo, y por eso las protejo. Pero también lo que pasa es que derivamos de esas cosas nuestro sentido de seguridad, nuestro sentido de confianza. Y entonces si podemos tener, si podemos conseguir, si podemos acumular, entonces nos sentimos más tranquilos, más seguros, más confiados. Jesús, en pocas palabras, en unas cuantas frases, va a desmantelar esta ilusión. La ilusión de nuestra seguridad, aquella que hemos puesto en nuestros bienes materiales. La ilusión de la seguridad que el materialismo te ofrece. Ok, ¿cómo lo va a hacer? Bueno, diciéndonos que esos tesoros en la tierra, ¿no? Los tesoros, y ahí es donde está esta palabra que es muy amplia, ¿no? Porque tesoros no solamente es una cosa, tesoro es algo que guardas. Un tesoro es algo que le has asignado un valor, ¿verdad? Porque si no vale, no es un tesoro. Entonces, un tesoro es algo, número uno, a lo que le has asignado valor. Número dos, típicamente, es algo que guardas. Es algo que proteges, es algo que escondes, es algo que, número tres, acumulas también, ¿no? Entonces, no quiero que levantes la mano, pero aquí hay varios coleccionistas seguramente, ¿no? Coleccionistas. Y si yo comenzara a preguntarte qué cosas coleccionas, ¿no? ¿Qué cosas alguno colecciona por ahí? Tú podrías decir con mucho orgullo, yo colecciono mis cartas de Pokémon, ¿no? O no sé, o mis Funkos, o mis relojes, o mis lo que sea, ¿no? Que acumulas, que
coleccionas. Ahora, no estoy diciendo necesariamente que eso es un pecado, pero a lo que voy es que otra persona podría mirar tu colección y decir, este está loco, ¿qué le pasa? ¿No? ¿Qué tienes? ¿No? O, no sé, zapatos o carteras, o sacos, en fin, cosas, tesoros, ¿no? Cosas a las que les hemos asignado un valor tan alto que vivimos para conseguirlo, y una vez que lo tenemos lo tratamos de proteger y guardar y acumular con todas nuestras fuerzas. Eso es lo que está detrás de la palabra tesoros. Los tesoros en la tierra, ¿no? Pero el problema es este. Y aquí es donde Jesús comienza a desmantelar esta falsa idea, esta ilusión de seguridad del materialismo. ¿Y es por qué? Porque esos tesoros en la tierra son muy vulnerables, son muy frágiles, tanto que una polilla los puede destruir, tanto que un ladrón, cuando no te des cuenta, entra y te lo roba. ¿Y dónde está tu tesoro ahora? ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta de lo frágil que es? Entonces Jesús está desmantelando esta noción, este falso sentido de seguridad que a veces ponemos en nuestras cosas. La polilla, la herrumbre, dice aquí, es interesante porque no está hablando acerca de óxido, sino que hay una palabra aquí que tampoco se ha traducido muy bien, que es la palabra para el que come o el que carcome. Entonces la polilla y el que come, ¿no? Y la idea es el desgaste. Y de hecho por eso está bien que se haya traducido como herrumbre, porque es el desgaste al final del día, ¿no? El óxido, la oxidación, el desgaste, la disminución del valor, la depreciación, ¿no? De eso está hablando. Entonces, ¿qué pasa? Que si estás poniendo tu vida, si estás asignándole tanto valor a estas cosas, pero una polilla viene y te lo come, ¿no? Y guardas tu saco, qué chévere, lo voy a guardar para el próximo invierno, lo guardas, y el próximo invierno viene y tienes 3 huecazos así acá, ¿no? Porque se lo ha comido un insecto, ¿no? Y entonces te das cuenta, Jesús está mostrándonos lo ilógico, lo irracional de asignarle un valor tan alto a algo que es tan frágil. Y por otro lado dice, también hay personas que pueden venir y que van a entrar y te van a robar esas cosas. Y entonces, ¿dónde? ¿No? ¿Dónde se queda tu confianza, tu seguridad? ¿Y qué pasa? Que Jesús entonces dice, esto es una mala ilusión, pero de lo que está hablando aquí Jesús es, no solamente ya te dije de la acción, de acumular, de atesorar, sino de una cosmovisión, de una forma en cómo vemos el mundo. Está hablando acerca de nuestro corazón, ¿no? Porque dice en el verso 21, donde está tu tesoro, allí también está tu corazón, tu corazón. Entonces, Jesús no solamente critica una idea falsa, desmantela una mala cosmovisión, sino que también ofrece una alternativa. Dice, no acumulen tesoros, no atesoren tesoros en la tierra, sino que hagan tesoros en el cielo. ¿Okay? Y esto es muy interesante, porque Jesús está diciendo que el problema no es querer atesorar cosas. El problema es que lo estamos haciendo en el lugar equivocado, ¿no? Ahora, quiero explicarte que hacer tesoros en el cielo, hacer tesoros en la tierra, involucra, como hemos dicho, estas dos cosas. La asignación de un valor y la derivación de una seguridad, ¿sí? Asignamos un valor y por eso nos sentimos seguros. Eso es, creo yo, lo que significa hacer un tesoro en la tierra. Asignamos valor a eso que coleccionas, ¿no? Que pagas cientos de soles, miles de soles por algo que vale 30 céntimos, ¿no? Porque para ti lo vale. Pero lo guardas y un año después se lo comió una polilla, ¿no? Entonces asignamos un valor desmedido a algo que verdaderamente no lo posee, no lo tiene. Y cuando hacemos eso, derivamos nuestro sentido de seguridad, de confianza. Nos sentimos bien con nosotros mismos porque sentimos que estamos en control, porque tenemos, ¿sí?
Jesús está diciendo, el problema no es que hagas eso. El problema es que lo hagas con las cosas equivocadas. Porque dice, haz tesoros en el cielo. O sea, está bien que atesores cosas, pero el problema es que no estás atesorando lo correcto. Entonces, si pudiéramos definir acumular tesoros como esas dos cosas, asignar valor y derivar confianza, entonces sígueme. Jesús está invitándonos a reconsiderar, a redefinir a qué le estamos asignando valor y de dónde estamos derivando nuestra confianza. Entonces, cuando nos dice, haz tesoros en el cielo, ahora yo sé que tú y yo sabemos qué cosas son los tesoros de la tierra, ¿no? Y Jesús lo explica, es más, cómo nos vestimos, lo que comemos, lo que acumulamos, los tesoros en la tierra, eso que pones en ese almacén, en ese cuarto que no sabes qué más, no sabes dónde más ponerlo, entonces tienes tu almacén, esas cosas que acumulas, ¿no? Tesoros en la tierra. Pero la pregunta quizás es, ¿qué cosas son los tesoros del cielo? Porque Jesús nos está diciendo que debemos tener eso, ¿no? Debemos preocuparnos por eso. ¿Y qué cosa es? ¿Qué cosas son los tesoros del cielo que tenemos que obtener? Yo cuando leía esto en mis primeros años como creyente y cuando me encontraba con estas ideas por la primera vez, pensaba que los tesoros del cielo eran como esas cosas que Dios te promete cuando llegues al cielo, ¿no? Como, no sé, una mansión en la eternidad, ¿no? Un par de lingotes de oro así para que Dios me guarde en mi bóveda celestial y que cuando llegue a la eternidad voy a poder disfrutar de esas riquezas, ¿no? Una corona con más diamantes que mi vecino, ¿no? Eso pensaba yo que eran los tesoros del cielo, ¿no? Y entonces, ¿cómo los consigo? ¿Cómo consigo esas cosas? Yo no quiero vivir en una caja de fósforos en la eternidad, ¿no? Entonces, ¿qué hago? Y entonces yo entendí o comencé a entender que la forma en cómo yo vivo, mi obediencia, mi fidelidad a Dios, mi servicio a Dios, son las formas en cómo yo me gano esos tesoros. Y entonces digo, yo sé que no se trata de la salvación, pero igual es un tesoro y yo lo quiero. Entonces, ¿no? Ahora, ¿será que lo que Jesús está diciendo sobre los tesoros celestiales que debemos tratar de tener son como dinero de monopolio espiritual? O sea, el dinero de monopolio no te sirve en ningún lado, solamente cuando estás jugando el juego, ¿no? Y a veces hemos pensado que los tesoros celestiales es ese tipo de tesoro que no nos sirve hasta que estemos en el cielo. Entonces, ese es monopolio espiritual, ¿no? El dinero del monopolio espiritual. ¿Será que Jesús está hablando acerca de eso? De un conjunto de cosas, de riquezas que voy a poder tener cuando llegue a su presencia en la eternidad. Ahora, la respuesta no es tan fácil, porque es cierto que Dios dice en su palabra que Él es galardonador de los que le buscan. Es cierto que Dios no es deudor de nadie. Es cierto que Dios nos recompensa, por supuesto. No estamos hablando nuevamente de vida eterna, no estamos hablando de la salvación, porque eso se entiende, o se debería entender, que la salvación es por Jesucristo, por fe, ¿verdad? No hacemos nada para ganarnos el cielo. No estamos hablando de tu ticket de entrada, estamos hablando de lo que te espera una vez que llegas, ¿no? Entonces, yo he escuchado a veces que eso se enseña así. ¿Cómo hacer tesoros en el cielo? Entonces debo ser obediente, debo servir a Dios, debo hacer todas estas cosas. Si sirvo en la iglesia, cada domingo me estoy ganando un tesorito más en el cielo. Y aquí es donde creo que fallamos un poco en entender lo que Jesús estaba diciendo aquí. Porque la pregunta nuevamente es, ¿qué cosas son los tesoros del cielo? ¿Qué cosas son? Si regresamos a nuestra definición funcional de lo que son los tesoros en la tierra, acumular tesoros en la tierra, ¿qué dijimos que era? Dos cosas. Asignar un valor y derivar seguridad, ¿no? Asignar valor, derivar seguridad. Ok. Si ese es nuestro marco, entonces el problema con los tesoros de la tierra es que le asignamos un valor a lo que verdaderamente no tiene y derivamos seguridad de lo que verdaderamente no nos puede ofrecer. Viene un ladrón y se roba y ahí con el ladrón se fue mi seguridad, ¿no? Entonces, ¿qué significará hacer tesoros en el cielo? Si usamos la misma definición
podría significar que asignamos valor a lo que a Dios le importa y derivamos nuestra seguridad de nuestra relación con Él. Hacer tesoros en el cielo, creo yo, en esta época de mi vida, no es tratar de servir a Dios para ganarte un par de lingotes de oro en la eternidad, para ganarte un par de billetes de Monopolio más. Hacer tesoros en el cielo es orientar tu vida de acuerdo a los valores del reino de Dios. Que te importe lo que a Él le importa. El problema es que cuando nosotros vivimos con esta cosmovisión donde asignamos el valor a las cosas y derivamos nuestra seguridad de las pertenencias que tenemos, de las cosas que acumulamos, de nuestros tesoros de la tierra, el problema es que cuando hacemos eso, el siguiente paso es considerar a la gente a tu alrededor una amenaza. ¿Por qué? Porque si tu vida se trata de conseguir todas estas cosas y de protegerlas porque de ahí derivas tu seguridad, entonces una persona puede fácilmente convertirse en una amenaza para eso, un obstáculo en ese camino. Y entonces, ¿qué tengo que hacer con una amenaza o con un obstáculo? Tengo que deshacerme de esa amenaza, tengo que sacar a un lado a ese obstáculo. ¿Y te das cuenta cómo entonces hemos trastocado por completo cómo Dios ve el mundo? En donde Dios no ve a las personas como obstáculos, sino como regalos. Y las cosas son cosas que pueden ir y venir. Entonces, ¿por qué creo yo que estamos hablando no de una acción solamente, sino de una cosmovisión? Porque mira lo que dice después. Dice, donde está tu tesoro, ahí está también tu corazón. Tu corazón. Lo que más proteges. Eso que gobierna tus decisiones. Eso que dirige tus miedos. Eso que define tus sacrificios. Tu corazón. Entonces Jesús nos presenta la alternativa. ¿Qué tal si tu corazón está orientado al reino de Dios y su justicia y no a las cosas, los tesoros de este mundo? ¿Qué tal si orientamos nuestro corazón hacia la justicia, la generosidad, la misericordia, la fidelidad, la obediencia, la santidad de Dios, su amor? ¿Te acuerdas que dijimos, no sé si te acuerdas, la semana pasada dijimos que Jesús no solamente está dando enseñanzas, sino que está tratando de formar un tipo de persona? Está formando a un tipo de humanidad. ¿En quiénes estaría formándonos Jesús a través de estos principios? Nos estaría formando en personas que imitamos su carácter, en personas que vivimos conforme a los valores del reino, personas que valoramos lo que Él valora, estimamos lo que Él estima. Entonces, lo que Jesús está condenando aquí no es la posesión, no es tener cosas. El problema no es tener cosas. El problema es que muchas veces las cosas te tienen a ti. Y de eso está hablando Jesús aquí, de la orientación de tu corazón. No es, ¿tienes cosas? ¿Cuántas cosas tienes? No, es, ¿será que mis cosas me tienen a mí? ¿Será que mis cosas tienen encadenado mi corazón? ¿Será que mi enfoque en lo material ha hecho que piense en las personas que Dios ha creado a su imagen y semejanza como un obstáculo en mi camino, como una amenaza para mis planes? Y es fuerte esto. ¿Por qué? Porque mira lo que dice después. Verso 22 dice que la lámpara del cuerpo es el ojo. Si tu ojo está sano, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Y si tu ojo es malo, todo tu cuerpo estará lleno de oscuridad. Y si la luz que hay en ti es oscuridad, ¿cuán grande será esa oscuridad? Ahora, yo sé que esto suena como un acertijo, ¿no? La lámpara del cuerpo es el ojo, y si la luz es oscuridad, ¿qué oscuridad? Es como que es un acertijo, ciertamente. Pero por esto es que creo que está hablando de una cosmovisión. Porque habla del ojo. Ok. Lo que Jesús está contrastando es un ojo bueno versus un ojo malo. Y de lo que no está hablando es de la capacidad de ver, ¿no? No es que si puedes ver o no puedes ver, ¿no? Si tienes vista 20/20 o si eres cegatón, ¿no?
No está hablando acerca de ese tipo de comparación, sino que este es podríamos decir que es un modismo, es una frase que la gente en esa cultura entendía. Jesús sabía, o mejor dicho, su audiencia sabía que cuando Jesús estaba hablando de un ojo bueno o un ojo malo, en la cultura hebrea eso significaba algo. Y se encuentra en el libro de Proverbios también. En el libro de Proverbios dice, si tu ojo es bueno, eso significa una persona que es generosa, que es desprendida, que ayuda a los demás, que ayuda al pobre. Entonces, el modismo es, el ojo bueno es no solamente alguien que ve bien, sino es una persona generosa, íntegra, enfocada en lo correcto, una persona sin doblez. Y el ojo malo es una persona avara, una persona que tiene codicia, que tiene egoísmo, una persona que en vez de ver a los demás para bendecir a los demás, se ve a sí misma. Una persona que opera desde el temor de perder. Eso es tener un ojo malo. Entonces la comparación, la idea del ojo bueno versus el ojo malo es la generosidad versus la avaricia. Es básicamente lo que significa. Y su audiencia original lo sabía. Entonces, lo que parece un acertijo comienza a tener un poco más de sentido cuando nos damos cuenta de que Jesús está hablando de una forma de ver el mundo. Una forma de ver el mundo. ¿Cómo veo a los demás? Entonces, Jesús nos muestra aquí que de lo que está hablando no es solamente de lo que tienes, de tus cosas, tus pertenencias, sino que está hablando acerca de cómo miras la vida. ¿Cómo miras la vida? ¿Por qué? Porque cuando tu mirada, cuando tu ojo, ¿no?, está gobernado por el temor, todo parece oscurecerse. Tus relaciones, tus decisiones, tu fe, tu vida. Pero cuando tu mirada está alineada con Dios, entonces todo se llena de pronto de luz. Me explico. Es tan real esto, ¿sabes? Porque hemos dicho, se trata de una cosmovisión, en donde hay mucha gente que asigna un valor desmedido a algo que no verdaderamente lo posee. Cosas, dinero, materialismo. Y de eso la gente deriva su sentido de seguridad. Ok. Si esa es la forma en cómo ves el mundo, entonces tu ojo, según Jesús, es malo. Tienes un mal ojo. ¿Por qué? Porque eso que se supone que debe dar luz, en realidad es oscuridad. ¿Y qué pasa? ¿Te acuerdas hace un momento dijimos que lo que esto genera muchas veces es considerar a las personas como una amenaza y como un obstáculo? Bueno, te pregunto, ¿por qué crees que hay tantos problemas de extorsión en nuestro país? ¿Por qué crees que estamos en un estado de emergencia? ¿Por qué crees que la vida vale tan poco el día de hoy? ¿Por qué? Porque hay mucha gente que ha asignado un valor más alto a las cosas que a las personas. Porque un celular vale más que una vida, ¿no? Entonces, está hablando de algo que nos atañe a todos nosotros. Está hablando de algo que tiene que ver con la forma en cómo está organizada nuestra sociedad el día de hoy. Está hablando de tu corazón, de tu cosmovisión, de cómo ves el mundo, cómo ves a las personas, cuál es tu relación con las cosas. Entonces hemos dicho, cuando tu ojo, cuando tu mirada, cuando tu corazón, cuando tu perspectiva está alineada al corazón de Dios, entonces todo comienza a llenarse de luz, dijimos. ¿Por qué? Porque cuando ves el mundo como Dios lo ve, cuando ves a las personas como Dios las ve, entonces de pronto comienzas a sentir paz, de pronto comienzas a experimentar libertad, de pronto comienzas a sentir gozo, de pronto comienzas a actuar de manera generosa con los demás, porque partes de este sentido de seguridad que puedes tener con tu Padre. Entonces, por eso Jesús dice, si es que la luz que hay en ti son tinieblas, ¿cuán grandes son esas tinieblas? Y esto es lo que puede ser una advertencia para nosotros, porque tú puedes creer que ves bien, tú puedes creer que estás en control, tú puedes creer que estás siendo sabio, cuando en realidad tu corazón está encadenado, está esclavizado. Y estás mirando a las personas como eso, como un obstáculo, como una amenaza. Entonces la pregunta es, ¿a quién estás sirviendo realmente? Mira lo que dice el 24. Nadie puede servir a dos señores. No puedes servir a Dios y a las riquezas.
servir a Dios o a las riquezas? Esta es una declaración de lealtad, servir, ¿no? Y aquí usa una palabra aramea Jesús para hablar acerca de las riquezas. Casi que personifica las riquezas. Cuando dice no puedes servir a Dios y a las riquezas, está como que haciendo una comparación entre nuestra lealtad a Dios y nuestra lealtad a este sistema de materialismo, donde asigno valor y derivo confianza de las cosas en vez de Dios. Entonces, no puedes hacer ambas. Y ¿sabes qué? Hay un problema grande a veces en la iglesia que es que se ha popularizado hace algunas décadas atrás esta idea de que si tú sigues a Dios vas a ser próspero, que si tú le entregas tu vida a Cristo todo te va a ir bien, que si tú das una ofrenda Dios te va a hacer millonario, ¿no? El evangelio de la prosperidad, ¿no? Y ahora, ¿será que Dios quiere que prosperes? ¿Será que Dios quiere que te vaya bien? Sí, por supuesto, pero no a costa de tu corazón. No a costa de que cambies tu ojo, de que cambies tu perspectiva, no a costa de que valores algo que no tiene valor y derives tu confianza de algo que no te puede otorgar confianza. Y el problema es que mucha gente es atraída al concepto de Dios porque piensa que es algo más que puedo agregar a mi lista de activos. Entonces, Dios es, para mucha gente, un activo más. Así como tengo mi casa, así como tengo mi carro, así como tengo estas cosas, tengo mi cuenta bancaria, tengo mis ahorros y tengo a Dios. Entonces, todo eso más Dios es igual a ser un cristiano feliz. Y ese es el problema fundamental. Porque lo que Jesús está diciendo aquí es que así no funciona. Dios no es un activo más que puedes agregar a tu lista. Dios es tu Señor. ¿O no lo es? No es Dios más dinero. No es Dios más control. No es Dios más independencia. Dios es mi amo y le sirvo a Él. Porque o le sirvo a Dios como Señor o cualquier cosa va a ocupar ese trono. Algo más va a llenar ese trono en mi vida. Por eso dice Jesús, es imposible servir a Dios y a las riquezas. Luego Jesús dice en el verso 25 al 32, ¿por qué se preocupan? No estés tan preocupado. No se preocupen por el comer, por el vestir, ¿no? Jesús habla acerca de la ansiedad. La ansiedad que viene de poder tener cosas y que estas cosas nos den seguridad. Y si no tengo esas cosas, no tengo seguridad. Entonces, la palabra para preocuparse aquí habla de estar dividido internamente, de ser jalado por diferentes tensiones o temores, de tener una vida fracturada por dentro. Entonces, Jesús cita dos ejemplos, las aves y los lirios. Jesús dice que tú vives preocupado por qué va a pasar, preocupado por mañana, preocupado. Y lo que pasa es que a veces esta preocupación está bien fundada porque, muchos de nosotros hemos pasado experiencias que nos han forjado, que nos han formado a través de la vida. De repente, esta preocupación, esta falta de seguridad que tenemos, que nos roba la paz, que nos convierte en personas ansiosas, a veces está ahí porque en nuestra infancia las personas que más debieron preocuparse por nosotros no lo hicieron. Y entonces desde muy pequeños aprendimos, nadie se va a preocupar por nosotros, yo tengo que hacer lo que pueda para estar bien. El problema es que eso no es Dios. Esa figura no contempla a Dios. De repente es más complejo de lo que a veces puede sonar, pero lo que Dios desea es invitarnos a confiar en Él, a que confiemos en Él, a que pongamos nuestra confianza en Él. Y por eso nos invita a salir por un momento de nuestra vida interna, de los pensamientos que tenemos aquí en la cabeza, a mirar afuera, a mirar la creación. Y cuando miras la creación te das cuenta que los pájaros no trabajan
y le dan de comer a sus hijos. Y que las flores del campo no hilan, no hacen textiles, pero ahí están más hermosas que cualquier vestimenta. ¿Te das cuenta? Lo que Jesús está haciendo es que está diciendo, hey, por un momento quiero que salgas de aquí, de este garabato que tienes en el cerebro y mires un rato hacia afuera y te des cuenta que Dios se preocupa por su creación. Y si Dios se preocupa por su creación, ¿no crees que se va a preocupar por ti? Si Él es tu Padre. Entonces, ¿te das cuenta? Jesús está invitándonos a redefinir nuestro sistema de valores, a redefinir aquello que consideramos valioso y a redefinir aquello de lo que derivamos nuestra identidad y nuestra seguridad. No las cosas, sino nuestra relación personal con Dios, donde Él es nuestro Padre Celestial. La ansiedad, entonces, esta preocupación desmedida es el tipo de cambio, es la moneda, es el lenguaje, dice Jesús, de los gentiles, de los que no conocen a Dios. ¿Los gentiles quiénes son? Los gentiles son los no judíos en esa cultura. Los que no conocen al Dios de Abraham, de Isaac y Jacob. Los que no conocen al Dios del pacto, el Dios que hizo una promesa, que cumplió, a pesar de que ellos fueron infieles. ¿Verdad? Entonces, claro, vivimos en un mundo lleno de personas completamente ansiosas. Muchos somos así también, ansiosos. Pero quiero aclarar algo. En esta enseñanza Jesús no está hablando de la ansiedad que no puedes controlar, de esa sensación de temor o ansiedad que resulta muchas veces de un trauma o un desequilibrio químico o clínico o algunos otros problemas de salud mental. Muchas veces se necesita discernimiento para poder conocer la diferencia entre los diferentes tipos de ansiedad que sentimos. Y Dios a menudo utiliza a personas, a la sabiduría, a la experiencia de otras personas para ayudarnos a sanar. Entonces esta enseñanza, creo que es equivocado que a veces la iglesia ha tomado esta enseñanza como una condena, como un juicio en contra de la salud mental, de la ayuda profesional en la salud mental. No es lo que Jesús quiso decir aquí, creo. Porque no está hablando de ese tipo de depresión clínica, podríamos decir, de ansiedad clínica, de desbalances que no podemos dominar. De lo que sí está hablando es del tipo de preocupación que viene a nuestro corazón porque hemos puesto nuestro valor en las cosas que no tienen valor. Porque hemos derivado nuestra seguridad de cosas que no nos pueden ofrecer seguridad. De ese tipo de ansiedad está hablando aquí Jesús, no de otros temas que muchas veces requieren atención profesional, ¿sí? Entonces, si estamos luchando con la elección de preocuparnos por los recursos escasos o los problemas potenciales que pueden haber en nuestra vida, Jesús nos está invitando a respirar profundamente y a confiar que la provisión de Dios es más que suficiente para todos. Como dice Jesús, mira a las aves del campo, a los lirios. Mira el cuidado generoso que Dios tiene por toda su creación. ¿No crees que Dios va a tener también cuidado por ti? Entonces estamos aquí dando vueltas y vueltas y vueltas pensando obtener y acumular para sentirnos seguros. Y Dios nos está diciendo, pero solo quiero que confíes en mí. Y si haces eso, mira lo que dice el verso 33. Si buscas primero su reino y su justicia, todas estas cosas serán añadidas. Las palabras de Jesús, no mías. Busca su reino y su justicia primero. Y lo demás, o sea, estas cosas, se está hablando de las cosas de la vida, ¿no? Que nos preocupan, van a ser añadidas. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa buscar el reino de Dios y su justicia primero? ¿Será que Jesús está promoviendo un estilo de vida de negligencia? Bueno, si no me tengo que preocupar no voy a trabajo mañana porque imagínate. O sea, ¿será que Jesús está promoviendo una vida, un estilo de vida irresponsable? No, para nada. No está diciendo sé irresponsable, no te preocupes por nada, ¿no? Sé ya un hippie, ¿no? Vives ahí en la calle, no sé. No.
Jesús no está promoviendo la irresponsabilidad o la negligencia. Jesús está invitándonos a redefinir nuestros valores. Está invitándonos a confiar en un Dios que se preocupa por ti. Está invitándonos a descansar en Él. No siendo irresponsables o negligentes, sino confiados en el corazón de nuestro Padre. ¿Qué significa buscar su reino y su justicia? ¿Te has puesto a pensar en esta palabra? Reino y justicia son dos palabras que suman, o mejor dicho, resumen perfectamente lo que Jesús está enseñando aquí. Reino. ¿Qué cosa es el reino de Dios? El reino de Dios no es solamente un lugar físico, donde algún día dice la Biblia, el reino de Dios va a venir a la tierra. Sí, pero no es solo eso. ¿Qué cosa es el reino? Dime, ¿qué tiene que haber para que exista un reino? Tiene que haber un rey. ¿Qué más tiene que haber para que exista un reino? Tiene que haber súbditos. Y también tiene que haber sometimiento. Tiene que haber sujeción. ¿Por qué? Porque si no hay sometimiento, si no hay sujeción, si no hay obediencia, bueno, definitivamente pues no es un reinado, es una anarquía, ¿no? Es un desorden, es cualquier cosa menos un reinado. Entonces, el reino de Dios, creo yo, es no solamente la idea, sino la realidad de que Dios es rey, yo soy su hijo, Él quiere lo mejor para mí y yo confío en Él y por lo tanto oriento mi corazón, mi vida, mis decisiones, mis emociones, mis preocupaciones a su voluntad, a sus deseos. Quiero valorar lo que Él valora. Quiero que el reino de Dios empiece aquí en mi corazón. No es más allá en la eternidad, es aquí, hoy, que es posible tener el reino de Dios. ¿Por qué? Porque el reino de Dios implica que hay un rey, que yo soy su siervo, pero no solamente soy su siervo, sino que soy su hijo también. Entonces, no es pedir prosperidad. Vamos a buscar el reino de Dios, vamos a declarar, Señor, un Ferrari para mañana, ¿no? No. Es subordinar toda tu vida al gobierno de Dios. Tus decisiones, tu dinero, tu tiempo, tus proyectos, tus relaciones, tu futuro, tus preocupaciones, someterlas al reinado amoroso de Dios. Y entonces viene la promesa, su reino y su justicia, dijimos. Hemos venido diciendo que justicia no significa solamente ser culpable o inocente, sino significa tener una relación correcta con Dios y con los demás. Y si orientamos nuestra vida de esa manera, entonces todas estas cosas van a ser añadidas por Él. Y esta no es una promesa de abundancia, ojo, es una promesa de suficiencia. No vas a tener tus caprichos necesariamente, pero vas a tener todo lo que necesitas. Y es por eso que termina el capítulo diciendo, por lo tanto, no te preocupes por el día de mañana, porque el día de mañana se va a cuidar de sí. Basta cada día sus propios problemas. Ojo, Jesús no está diciendo que no vas a tener problemas mañana. Jesús no niega que el mañana va a tener desafíos. Es más, lo afirma. Cada día tiene sus propios problemas. Pero Jesús nos invita a no vivir con cargas que todavía no existen. El discípulo de Jesús no vive sin problemas, pero vive confiado en un Dios que es Padre, que es Rey, que ha prometido suplir nuestras necesidades. No es falta de problemas, es presencia de confianza. Confianza en el Señor. Entonces, para terminar, hay 4 cosas que este pasaje nos invita a revisar, a reevaluar. Número 1, tus tesoros. ¿Qué atesoras? ¿Qué es lo que te hace sentir seguro? ¿Qué es lo que te quita el sueño? ¿Qué es lo que te daría más miedo perder? Muchas veces ahí, como dijo Jesús, donde está tu tesoro, está tu corazón. ¿Qué me da más miedo perder? ¿Mi comunión con Dios o mi estabilidad financiera? Es fuerte, pero es real. Número 2, revisa tu vista. Chequea tus ojos. Hazte un chequeo ocular esta semana.
¿Cómo estás viendo la vida? ¿Desde dónde estás viendo la vida? ¿Desde el temor o desde la fe? ¿Cómo está tu ojo? No solamente se trata de orar por tener un ojo bueno, por convertirnos en personas generosas. Ya algún día seré generoso. No. Hoy, ahora, esta semana. Porque se trata de esta generosidad de Dios, ¿verdad? Que debemos emular nosotros. No es algo que vamos a conseguir algún día, es algo que se cultiva. Entonces, tengo un reto para ti esta semana. Busca bendecir a alguien sin que lo sepa nadie. Puedes invitar a comer a una persona, puedes invitar a pasar tiempo con alguien, preguntarle a alguien cómo está, orar por alguien con quien normalmente no lo harías. Ahora, no estoy hablando de citas amorosas, por si acaso. Pero busca ayudar a alguien que no puede devolvértelo. Porque te das cuenta que a veces es fácil ser generoso con las personas que pueden ser generosas de vuelta con nosotros. Pero ¿qué hay de las personas que no pueden devolvérnoslo? Entonces la generosidad no solo es una virtud espiritual, es un músculo que se fortalece en la práctica. Yo creo que las personas que más impacto han hecho en mi vida como hijos de Dios no son los más influyentes, poderosos o adinerados, son las personas más generosas. Y yo he visto, y seguramente tú también, a personas que tienen muy poco, pero son muy generosas con eso que tienen. Y el Señor nos llama a vivir de esa manera. Chequea tu visión, chequea tus tesoros. Número 3, chequea tu lealtad. ¿A quién estás sirviendo realmente cuando se trata de tomar decisiones difíciles en tu vida? ¿A quién estás sirviendo realmente? Y número 4, chequea tu preocupación. Chequea tu ansiedad. Y hemos dicho, no estamos hablando aquí de ansiedad que es producto de traumas o desbalances, pero de haber tenido un sistema de valores trastocado por el materialismo. Este tipo de ansiedad no se vence con más control, se vence con más rendición. Quizá hoy necesitas soltar ese control, ese miedo, ese sentido falso de seguridad y volver a decirle al Señor, Señor, tú gobierna mi vida. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra nuevamente y por los retos que nos presentas por medio de ella. Por estas ideas en donde tú nos invitas a replantear nuestro sistema de valores. Aquello de lo que derivamos nuestra seguridad, nuestra confianza, nuestro sentido de bienestar. Señor, perdónanos por las formas en cómo hemos dejado muchas veces que el mundo, la cultura, la sociedad, la presión interna transforme nuestra visión, nuestro ojo, la forma en cómo vemos el mundo, a las personas que hay en él, la forma en cómo nos relacionamos con las cosas y con las personas. Ayúdanos a volver a valorar lo que tú valoras, para poder ser usados por ti. Señor, te pedimos que esta transformación, esta renovación de nuestra mente ocurra por la obra de tu Espíritu en nosotros, Señor. Jesús, gracias porque en última instancia tú nos mostraste el camino, porque tú no solamente lo dijiste, sino que también lo hiciste, lo modelaste para nosotros. Viniste a este mundo, Dios, tú nos diste lo más precioso que tú tenías para que nosotros podamos ser reconciliados contigo, para construir un puente de camino de vuelta a casa, que es el sacrificio de Jesús. Gracias, Señor, por morir en la cruz por nuestros pecados, por dar
sin esperar recibir nada a cambio. Por reconciliarnos por medio de tu sangre, tu cuerpo que fue afligido, tu sangre derramada. Ganar para nosotros el perdón y la salvación. Y ponernos de vuelta en el camino de renovación, de transformación. Te pedimos que sigas transformándonos, que sigas haciendo de nosotros esos discípulos del reino, esos hijos del Padre Celestial. En el nombre de Jesús.